Esto es Vida y Trascendencia con Fabia Montes, un espacio en el que se abordan temas sobre cambios profundos, salud mental, espiritualidad, vida después de la vida, creatividad, música, arte y literatura. Soy Fabia Montes, te doy la bienvenida a Vida y Trascendencia, el espacio donde exploramos las profundidades del alma, el proceso de duelo y la experiencia humana en su totalidad. Hoy vamos a sumergirnos en un tema profundamente relevante y a veces malentendido, muy malentendido. Yo también lo he malentendido por muchos años en mi vida. La diferencia entre el enojo y la toxicidad. Voy a utilizar la palabra toxicidad porque si utilizo una palabra mucho más fuerte, que tú sabes a la que me refiero porque empieza con V y termina con A, no la podemos utilizar aquí porque si la menciono mucho perdemos alcance, así es el algoritmo. Entonces vamos a ponerle toxicidad, vamos a usar un pequeño eufemismo. ¿Por qué es tan vital para nosotros, como seres humanos conscientes, aprender a distinguir entre ambas cosas? Porque el enojo es una emoción humana natural, es una respuesta que simplemente va a suceder en muchas ocasiones, nos avisa que algo no está bien, nos hace ver que necesitamos poner atención a algo o hacer un cambio, movernos, activarnos. Pero cuando ese enojo se convierte en toxicidad, entramos en un terreno completamente diferente. Uno que no solo puede causar daño físico, sino también puede afectar a nuestra mente, a nuestra química corporal y, por supuesto, a nuestra relación con nosotras mismas, a nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces nos hemos sentido culpables por enojarnos? Por sentir cólera, por sentir ira, por sentir rabia, como si fuera un error o un defecto. Incluso hemos sentido vergüenza al experimentar enojo, por ejemplo, con Dios, el universo, el gran misterio, como quieras llamarle, porque alguien que amamos mucho, mejor dicho, hablando en presente, ya no está en este plano. O enojo con la persona que trascendió. A veces de manera irracional hasta la culpamos por no haberse cuidado más, por a lo mejor si fue un accidente por no haber estado más atenta, si fue una enfermedad por no haberse cuidado lo suficiente. Y es que las emociones son naturales, son inevitables, no son nuestras, están de visita. Y cuando surgen, no las podemos desaparecer. Lo que me gustaría que te lleves de este episodio es que, y desde la intro te lo digo, es que lo que hacemos con esa energía es lo que va a marcar la diferencia entre el caos y la calma. Por eso es tan importante empezar a relacionarnos con ella. Entonces este episodio, digamos que va a ser una invitación a reflexionar sobre cómo manejar el enojo en nuestras vidas, cómo podemos gestionar cada una de las situaciones que suceden para que no se conviertan en toxicidad, en la palabra V. Y cómo al hacerlo vamos a vivir de manera más tranquila y más consciente y no vamos a dañar tanto a las personas que nos rodean, ni a nosotras mismas. Entender esta diferencia no solo nos va a ayudar a vivir mejor, yo creo que también nos conecta de manera directa con nuestra esencia y con nuestra capacidad para resolver, para vivir y trascender situaciones difíciles. Así que comencemos con este episodio. Primero hay que aclarar la diferencia fundamental entre enojo y toxicidad. El enojo es una emoción primaria, es una reacción natural ante una percepción de injusticia, de frustración o de amenaza. Es importante que entendamos que el enojo en sí mismo no es malo. De hecho, puede ser una señal que nos impulsa, como te decía hace un momento, nos impulsa a actuar para corregir algo que no está bien en nuestras vidas. Por otro lado, la toxicidad es como la biotoxicidad, lencia. Por otro lado, es la manifestación destructiva del enojo y de otros impulsos agresivos. Esta no es una emoción en sí. Checa aquí este punto es importante, no es una emoción en sí, es una acción, es una conducta que busca causar daño o incluso sufrimiento a otro ser.
La orden que el cerebro está recibiendo es destruir. Entonces, por eso esa toxicidad toma la energía de enojo y la dirige hacia afuera. No es un proceso mental, es algo que ya se convierte en una acción, va hacia afuera y perjudica a los demás. Y por supuesto nos perjudica a nosotros mismos. Entonces necesitamos entender esta diferencia tan crucial, porque mientras que el enojo puede ser una herramienta de cambio, de reflexión, de integración, de adaptación a una experiencia, por ejemplo en el caso de un duelo, la violencia, la toxicidad es una elección que nos aleja de nuestra paz interior y de la armonía con los demás. Ahora vamos a hablar del impacto físico y químico del enojo y de la toxicidad en nuestro cuerpo. Porque el enojo activa la respuesta de fly or fight, ¿no? Lucha o huida en nuestro organismo. Entonces es aquí donde se libera adrenalina, cortisol, aumenta la frecuencia cardíaca y entonces se prepara el cuerpo para la acción rápida. Es una reacción que tiene sentido como en situaciones de peligro, pero que puede volverse problemática si no se maneja adecuadamente o si se reprime. Cuando el enojo no se gestiona y se convierte en toxicidad, estas respuestas químicas se vuelven crónicas. Y esto no va a afectar solamente de manera negativa al sistema inmunológico, sino que también aumenta el riesgo a una lista de enfermedades. Entre ellas, pues como las más de esperarse y las que más hemos escuchado, enfermedades cardiovasculares, porque es generar un estado de estrés constante. Imagina vivir en un estado de alerta o a la defensiva de manera continua. El cuerpo no tiene oportunidad de relajarse y de sanar. Y este es el costo físico al permitir que el enojo se transforme en biotoxicidad lencia. Ahora vamos a hablar del impacto mental, porque el enojo puede nublar nuestro juicio momentáneamente y por eso también necesitamos gestionarlo bien, porque aquí es donde cuántas veces no hemos dicho, ¡ay, no! ¡Qué vergüenza! ¿Cómo dije eso? ¿Cómo me atreví a mencionar eso? Me arrepiento muchísimo, hablé de más, ofendí a esa persona, o incluso cuando se llega a una agresión ya física, ¿no? Porque ya se convierte en el siguiente paso, o sea, vas a la acción. Y fíjate qué interesante, porque el enojo también, si nos ponemos a reflexionar, se puede convertir en una fuente de introspección y de crecimiento personal si lo manejamos con sabiduría, si convertimos a la mente como una especie de laboratorio, si nos permitimos ver hacia adentro y preguntarnos qué es lo que me está enojando tanto, y entonces lo escribo, lo hablo con una persona adecuada en el momento adecuado. Es que ver hacia adentro nos ayuda a cuestionar nuestras expectativas y a encontrar mejores formas de abordar las circunstancias que se nos presentaron y que nos generaron tanta incomodidad. La toxicidad, sin embargo, destruye esa capacidad de reflexión. A nivel mental, empieza como una perpetuidad del ciclo de negatividad y entonces es como resentimiento más resentimiento más resentimiento, y esto va a dificultar la resolución de conflictos de manera saludable, ¿no? Como cuando ya por fin decimos, ok, estoy enojada, no me gusta esto que estoy viviendo, pero ¿cómo puedo estar mejor? Es como un veneno que en lugar de resolver el problema lo va a agravar y lo va a extrapolar, o sea, es como de que esto era algo muy pequeño, ¿por qué se hizo tan grande? Por eso es vital entender que la toxicidad no solo lastima a otros, sino que también erosiona nuestra propia capacidad de sanar y crecer. Nos atrapa en un ciclo destructivo que nos aleja de toda sabiduría, de todo como sentido común, de la paz mental, básicamente. Espiritualmente el enojo nos puede invitar a profundizar en nuestra relación con nosotros mismos, como te menciono, es como una especie de vehículo que nos ayuda a preguntarnos cosas. Sí, somos súper desafiados en ese momento por esa emoción,
pero podemos tratar de responder de la forma más alineada posible con nuestro ser más profundo, tratando de ser lo más impecables posible dentro de lo que cabe de la situación que estamos viviendo. O sea que sí lo puedes ver también como una oportunidad de crecimiento espiritual porque te estás conociendo tu sombra en ese momento. ¿Por qué vamos a reprimir la emoción? ¿Y te das cuenta la diferencia? Reprimir la emoción no quiere decir pasarla a la acción. Pasarla a la acción ya es toxicidad. No reprimir la emoción es igual a, bueno, ¿cuál es la expectativa? Preguntarnos, ¿cuál es la expectativa que no se está cumpliendo que me hubiera gustado que se cumpliera? ¿Qué es lo que sucedió que me hubiera gustado que fuera distinto? Pero la toxicidad, en cambio, va a romper este vínculo espiritual. Crea una desconexión, no solo con los demás, también con nuestra propia esencia. Nos cierra el canal con esta sabiduría interior, con la intuición, la compasión, el amor, como todos estos elementos vitales para tener una espiritualidad saludable, activa, en conexión. O sea que sí hay que llevarnos esto como muy presente de este episodio. Recordemos que la toxicidad nos aleja cada vez más de nuestra verdadera esencia, de esa como chispa divina que reside en cada uno de nosotros. Entender la diferencia entre el enojo y la toxicidad no es solo una cuestión de semántica, es una cuestión de supervivencia espiritual, emocional y física en muchos casos. El enojo es una emoción que todos experimentaremos, pero la toxicidad es una elección. Y al aprender a manejar el enojo de manera constructiva, no solo vamos a mejorar nuestras relaciones, nuestra salud, sino que también vamos a fortalecer nuestra conexión con nosotras mismas, con lo que verdaderamente somos, como esta esencia de seres espirituales en un viaje de aprendizaje y de trascendencia, y con los demás, con los que nos rodean. Porque no se trata de no experimentar enojo, porque eso no es posible, porque si fuera posible no habría estos índices de violencia que hay. Lo que necesitamos es aceptar que a veces no nos va a gustar lo que pasa y nos vamos a encender, y entonces es necesario buscar todos los elementos necesarios para gestionar y liberar esa energía de la forma más saludable posible. Esta transformación comienza con nosotros, con nuestra capacidad de distinguir entre el enojo, entre la toxicidad y elegir el camino de paz. Esa paz visualizada tanto para nosotras como para la gente que nos rodea. Gracias por acompañarme en este episodio de Vida y Trascendencia. Nos vemos en el próximo, donde seguiremos explorando todos estos temas tan profundos y esenciales para la experiencia humana. Ya sabes que si te ha gustado este episodio y quieres saber más sobre cómo vivir tu duelo de manera consciente y libre, suscríbete al podcast, a mi newsletter. Yo soy Fabia Montes. Comparte también este episodio con quien lo necesite. Te mando un abrazo con todo el cariño y conectamos en el próximo episodio. Encuentra a Fabia Montes en todas sus redes como @FabiaMontes__.